Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar de un libro de un autor alemán que se llama Michael Kumpf-Müller, que es escritor y periodista, es alemán, como acabo de decirles. Estudió historia y literatura alemana en la Universidad de Tübingen y completó su formación en Viena y en Berlín. Luego trabajó como periodista freelance para numerosos medios, tanto en radio como en prensa escrita. Y en la actualidad se dedica a la escritura. Ha ganado varios premios y fue traducido a varios idiomas, entre ellos el castellano. Este libro del cual hoy les voy a hablar se llama La grandeza de la vida. Este nombre es tomado de un texto de Kafka. A mí no me gustó mucho cuando lo vi, pero en realidad es una frase de Kafka, La grandeza de la vida. Y es una novela sobre la relación que tiene Kafka con Dora Diamant, en la que se mezcla la realidad y la ficción, y se centra en el último año de la vida del escritor Kafka, justamente, que es este año el último de su vida, el que comparte con Dora. Veamos un poquitito sobre Kafka. Franz Kafka nació en Praga en el año 1883 en una familia de comerciantes judíos. Sus padres fueron Hermann Kafka, que era de origen obrero, y Julie Lowy, de origen burgués, y se formó en un ambiente cultural alemán, a pesar de haber nacido en Praga. De hecho, él escribía en alemán y desde el comienzo quien marcó la pauta de su educación fue su padre. Seguramente como resultado de su propia experiencia, insistió en la necesidad del esfuerzo para superar todas las dificultades de la vida, siempre desde una actitud permanente de autoritarismo y prepotencia hacia sus hijos, y por insistencia de su padre estudió y se recibió de abogado, se doctoró en Derecho. Franz fue el tercer hijo de este matrimonio. Primero nacieron dos varones que murieron muy chiquitos, luego él y luego tres hijas mujeres. Vivió pocos años, murió a los 40 años, y su vida coincidió con momentos muy claves de la historia universal: el comienzo del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa. Y además vuelvo a decir que su vida personal estuvo muy influenciada por la relación con su padre, por esos estudios de leyes que a él realmente no le interesaban prácticamente nada. Solo publicó algunas historias cortas durante toda su vida, una parte muy pequeña de su trabajo. Entonces esto motivó que su obra pasara prácticamente inadvertida hasta después de su muerte. Por suerte, dicen los exégetas de su obra, tuvo un gran amigo infiel que se llamó Max Brod, a quien le encomendó antes de morir la destrucción de todo lo que había escrito. Pero Brod no cumplió con su pedido, felizmente para toda la humanidad que hoy puede disfrutar de la obra de Kafka. Bueno, como les contaba, murió en el año 1924 a los 41 años de edad. Bueno, volvamos ahora al texto que nos ocupa. Es la historia de amor novelada, como les decía, de Franz Kafka y de Dora Diamant en el último año de vida del escritor. Esta novela nos muestra a un hombre feliz, un escritor que quería formar parte de la sociedad y lo logró al final de su vida. Un Kafka realmente inédito, porque uno cuando lee la obra de Kafka lo que ve es
tristeza, oscuridad. Bueno, realmente en el último año de su vida, gracias a esta chica, él logra revertir esa situación. En ese momento Kafka tenía 39 años y Dora 25. Dora era la cocinera de una colonia de vacaciones a orillas del mar Báltico, a donde Kafka había ido a pasar unas vacaciones con una de sus hermanas, con Otla, que es con quien mejor se llevaba. Y nos preguntamos al leer esto, ¿qué puede haber atraído a dos personas tan distintas? Un escritor de las características de Kafka y una mujer de 25 años, muy joven todavía, cocinera, sin embargo con muchas inquietudes. Ella quería ser actriz y finalmente luego lo es. Dora era judía del Este, eso también traía sus problemas en ese momento. Ya vamos a ver qué años difíciles son para los judíos en Alemania en ese momento. Y bueno, decíamos, ¿qué los puede haber atraído? Seguramente lo primero fue la atracción física. Y sí, luego, como en todas las relaciones, las respectivas historias personales. Ambos habían tenido, ya comenté lo de Franz, un problema con su padre riguroso, del que había huido, y Dora también había tenido problemas con su progenitor. Otra cosa que le gustó mucho y que lo atrajo a Franz fue que Dora viviese en Berlín, a donde él quería ir desde hacía mucho tiempo. Kafka vivía en Praga. Dicen los que conocen Praga que el museo de Kafka es una cosa hermosísima en Praga. Y él odiaba esa ciudad, realmente no era nada feliz viviendo ahí. Bueno, prácticamente toda su vida vivió en Praga. Bueno, les contaba, Dora vivía en Berlín y eso también entusiasmó mucho a Franz. Bueno, ya les conté que Dora era judía, y después otra cosa que seguramente lo atrajo sobre todo a él fue el hecho de que estaban dispuestos a convivir sin imponerse condiciones. Eso es una cosa francamente muy interesante, y sobre todo teniendo en cuenta el momento, ¿no? Estamos hablando del año 1923. Ya en otros textos hemos hablado de la verdad histórica y de la verosimilitud de las historias que se cuentan. Siempre hay una tensión entre ambas perspectivas. En las circunstancias de la vida de Kafka durante su último año de vida, primero en la playa donde conoce a Dora, luego en Berlín, a donde ambos se van a vivir juntos, y después en los sanatorios austríacos, a donde él finalmente en uno de ellos muere, son muy conocidos. No son conocidos así los pormenores de la relación amorosa que tiene con Dora, ya que las cartas que pudieron intercambiar en los cortísimos periodos en que estuvieron separados se perdieron, esa correspondencia desapareció. Y es en ese espacio de la correspondencia perdida, de esa relación entre Franz y Dora, a donde se desarrolla la novela sin dejar de respetar la verdad histórica, es decir, la situación de Franz ya muy enfermo, cada vez peor. Él estaba enfermo de tuberculosis y cada vez más afectado por esta tremenda enfermedad. Por otro lado, pensamos, es una cuestión muy general, que Kafka y la felicidad, habiendo leído algunos de sus textos, Kafka y la felicidad son términos antagónicos. Y en este texto, en La grandeza de la vida, vemos lo contrario. A pesar de la enfermedad, de la pobreza y tantos otros problemas, el amor de esta mujer sencilla, que era Dora Diamant, al final de la vida de Franz, lo lleva
a la felicidad y a la plenitud, eso que él nunca había podido en sus 40 y algo de años conseguir. Y entonces, una de las cosas importantes que a él le había costado mucho también en sus anteriores relaciones amorosas, que habían sido todas bastante conflictivas, es que la experiencia del amor siempre entraba en conflicto con la experiencia de la escritura. Y sabemos que escribir para él era esencial. En el último año le cuesta mucho, pero le cuesta mucho por su enfermedad, está muy débil. Al final de su vida, sin embargo, consigue trabajar en esas dificilísimas, tanto por la enfermedad que lo aquejaba, como por la situación de Alemania. La inflación en la Alemania en ese año 1923, después de la Primera Guerra Mundial, era catastrófica, tremenda, y también empezaba a notarse con mucha fuerza el tema de los judíos. Hay una parte en el libro que es significativa de esto. Vamos a ver, siempre me cuesta un poco encontrar los párrafos que tengo mezclados para contarles, a donde habla justamente de... Están en un bar en Berlín y hablan del hombre que ha liderado el golpe, un antisemita peligroso, y de lo que significa para los judíos que exista alguien así. Desde luego se estaban refiriendo a Adolf Hitler. Les decía que esto sucede en ese año 1923. Bueno, como para ir concluyendo, realmente es un texto que les recomiendo leer. Está escrito en el original, como les digo, en alemán. A mí, que siempre me gusta leer, prefiero leer las obras en su idioma. Sin embargo, no me costó para nada leerlo, si bien es bastante seco, bastante cortante, como es esa lengua, pero me parece que vale la pena leer este texto, y sobre todo conocer así a este otro lado del fantástico Franz Kafka. Hasta la próxima. Chao, chao.